Bien. ¿Alguien puede, por favor, empezar a... Ya está grabando. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Ulises Longoria Estrada, soy residente de cuarto año de la especialidad de Radiología e Imagen aquí en el Universitario en Monterrey, Nuevo León. La clase de hoy es de imagen cardíaca, asesorada por el doctor Néstor Alejandro Rangel. Esta clase realmente tiene una división en dos, en la que al principio vamos a ver sobre todo las definiciones, que son las que el doctor Néstor ha estado insistiendo en los últimos minutos, y vamos a ver también los escenarios clínicos. Vamos a ver cuáles son lo que está consensuado, lo que debemos de saber en cómo es que debemos actuar ante un paciente que llega a la sala de emergencias con un dolor torácico, dado que no todos los pacientes con dolor torácico van a meritar automáticamente un estudio de cardioimagen. Entonces es importante conocer, primero que todo, que existen estas guías, o sea, que existe un consenso, obviamente basado en la evidencia, y por lo tanto saber aplicarlo y saber individualizarlo a las características clínicas con las cuales llega nuestro paciente. Bueno, la agenda son las definiciones, es el abordaje del dolor torácico y finalmente ya hablaremos de los hallazgos de infarto agudo, infarto crónico por dos distintos métodos de imagen en los cuales nos centraremos el día de hoy, que son la tomografía contrastada y la resonancia magnética cardíaca. Y mencionaremos también diagnósticos diferenciales, aunque esto probablemente sea bastante breve. Como dijo el doctor Néstor, es importante tener claro el concepto. Es importante acuñar las ideas que tenemos, pues que sí tenemos presentes y que escuché que todos coincidimos. Sin embargo, el concepto en el cual el maestro quería aterrizar es justamente este que vemos aquí en la pantalla. Que la isquemia ocurre cuando existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno de los tejidos. Esto es una definición que encontramos sobre todo en los textos que se refieren a isquemia miocárdica. Sin embargo, ocurre en cualquier otro tipo de contexto clínico en el cual siempre que el aporte de oxígeno no sea suficiente, va a ocurrir una isquemia, aunque no haya una zona de obstrucción arterial, como por ejemplo en la anemia, que es el ejemplo claro que nos propone siempre el doctor Néstor. En la anemia puede haber una isquemia, y esta isquemia ocurre ¿por qué? Porque existe una disminución en el aporte. O también, si existe este desbalance en el aporte y la demanda, como por ejemplo en una tirotoxicosis, en la cual el corazón puede estar aportando, o condicionando mayor frecuencia cardíaca, por lo tanto mayor gasto cardíaco. Esto va a provocar también un desbalance que pudiera desembocar en una isquemia. De modo que isquemia no va a ser sinónimo, no va a ser automáticamente un término intercambiable con necrosis o con infarto, como ya quedó claro desde hace unos cuantos minutos. Entonces hay que saber discernir que la isquemia puede ser reversible y el infarto, como ya lo mencionaron mis compañeros, ya va a referirse a cuando existe esta necrosis o cuando ya no hay reversión en el tejido dañado. De modo que este es un diagrama en el cual es un poco más amplio la balanza que puse en la diapositiva previa, en la que nos dice cómo es que este desbalance, siendo que la demanda va a exceder al aporte. Voy a ver. A ver. Aquí está. Cuando la demanda exceda al aporte, es cuando va a detonarse una situación que que llevará a la isquemia y que pudiera desembocar en un infarto. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a alterar la demanda de oxígeno en el miocardio? Por eso dije desde un principio que en el escenario del miocardio es cuando sobre todo hablamos de esto. Son algunos factores propios del ventrículo izquierdo, como por ejemplo la tensión de sus paredes, o la contractilidad, que es la palabra que usó el doctor Néstor hace un momento, y algunos factores geométricos, como son, por ejemplo, el volumen ventricular y también el volumen del latido. Entonces, esto claro que va a estar condicionado, pues, por la frecuencia cardíaca. Y el aporte
es el que va a estar condicionado pues por la distribución del flujo, que aquí por supuesto también es cuando podemos ya tomar en cuenta algunos factores como un trombo que va a condicionar la obstrucción del flujo, y por supuesto lo que condicione que el oxígeno finalmente llegue a los tejidos, como por ejemplo la hemoglobina. Esto va a desembocar en una isquemia, que la isquemia va a manifestarse de varias maneras, de acuerdo a cómo, en qué estado se encuentre. Entonces, la cascada isquémica, es decir, desde lo más microscópico hasta lo clínico, puede resumirse, porque la verdad es una cosa bastante compleja, en estos 5 enunciados o 5 puntos que puse en esta flecha, en la que primero, es una perfusión insuficiente. La demanda, la demanda va a estar superada, perdón, va a estar más aumentada que el aporte. Esto va a provocar un metabolismo anormal con un acúmulo de estos metabolitos en la sangre, y por lo tanto va a provocar después ya anormalidades a la larga, con disfunciones diastólicas, sistólicas, cambios en el electrocardiograma, y finalmente un paciente que va a presentar estos síntomas en la sala de emergencias. Es muy importante que notemos cómo la perfusión y el metabolismo están aquí en el primer paso de la cascada isquémica. Y esto lo menciono porque justamente la perfusión, el metabolismo y la contractilidad intracelular son los factores que van a estar determinando la viabilidad del tejido. La viabilidad del tejido se refiere justamente a esto. Es un concepto que hace referencia a ese tejido que pudo haber sufrido isquemia, sin embargo, todavía no tiene pronunciados estos factores importantemente, y por lo tanto, tras una reperfusión, puede lograr una contractilidad, es decir, sin pasar todavía a este punto, una contractilidad normal, o incluso lograr todavía que se salve y no haya necrosis. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta en Teams? Solo recuerden que esos procesos, regresate a la definición básica, esa definición básica puede servir para entender la isquemia cerebral, que también hay definición de isquemia y infartos cerebrales en el intestino, que es donde lo vemos, en la función alta de los músculos que por hacer también de ubicación. El fenómeno de ubicación se explica por este término, digamos, general, global, que lo van a ver en todas partes. Entonces, por si la doctora Mariana o el doctor Finales les pregunta, ahí tienen una definición universal. Gracias. Bueno, el infarto lo podemos definir como la muerte de los miocitos, o sea, la necrosis, hablando ya del corazón, pues, necrosis miocárdica, en el contexto de una isquemia miocárdica. La definición de infarto ha avanzado a lo largo sobre todo a lo largo del último siglo. Ya desde el siglo antepasado, o sea, el XIX, ya se habían establecido que podía existir una correlación entre los trombos en las arterias que se encontraban en las autopsias y con estos síntomas que había desarrollado el paciente. Finalmente, al principio del siglo pasado, se estableció esta causalidad, y después de esta causalidad, entonces ya se fueron armando las piezas y se comenzaron a hacer definiciones de infarto. La Organización Mundial de la Salud empezó a acuñar estos términos, hasta que también hubo otros grupos, que es el Monitoring Cardiac Activity, otro grupo que también definió el infarto aproximadamente en los 80, y ya para principios de este siglo comenzaron otras definiciones, y aproximadamente, bueno, en la primera década de este siglo ya se hizo un consenso en el cual ya varias asociaciones, como la Asociación Estadounidense del Corazón, la Sociedad Europea de Cardiología, etcétera, lograron hacer lo que es la definición universal. Hoy en día, en 2018, está redactado este documento suficientemente largo, amplio, en el que se nos explica la cuarta definición universal de infarto miocárdico. Y básicamente es mucho texto en la diapositiva, porque es una traducción libre de cómo viene en la guía.
Entonces, es cuando existe evidencia de lesión miocárdica, con evidencia clínica, y detección de la elevación o elevación o decremento del valor de las troponinas, bueno, de algunos marcadores, principalmente las troponinas, con al menos un valor por encima del percentil 99 y alguno de los síntomas que están ahí escritos. Entonces, existe un consenso de lo que es el infarto. Y ya sabemos, pues, que el infarto está condicionado inicialmente por la isquemia y el infarto va a ser sinónimo de necrosis. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Cómo va a ser este infarto? Bueno, por lo general va a ser causado por una trombosis o una ruptura de placas en arterias coronarias, pero también puede ser por vasoespasmo, desequilibrio en la aporte de la demanda, como dijimos inicialmente, por algunas otras causas, con o sin enfermedad arterial coronaria asociada, o incluso pudiera ser tras la revascularización, pudiera ser incluso iatrogénico. El infarto por lo general se va a desarrollar cuando la isquemia miocárdica va a durar más de 20 minutos y como la carga de trabajo, como la demanda, regresando al término, es mayor y la perfusión es menor en las áreas subendocárdicas, el infarto entonces va a suceder justamente en esta dirección, va a suceder en esta oleada, en la cual va a ir desde la región subendocárdica hacia lo que sea más superficial. De modo que esto es bien importante, que entendamos esta fisiopatología, que entendamos la razón, porque justamente este patrón es el que nos va a hablar de que en efecto es algo isquémico, cuando lo veamos reflejado en otros estudios de imagen. Entonces, esta oleada que va desde lo profundo hacia lo superficial, por así decirlo, aunque obviamente desde el subendocardio hacia el epicardio, es lo que nos va a hablar de un patrón isquémico. Hay que tenerlo bien presente. En un momento lo vamos a repetir. ¿Qué les recuerda esta imagen? Trasladense a otra parte del cuerpo, lo que les recuerda esta imagen. ¿Ok? ¿Y recuerdan cómo se llamaban las personas en el infarto? El área de penumbra representaría el edema o el área que es de basura más perfecto, y el área gris sería el área de necrosis ya como tal. Para que vean que ya un concepto o el concepto principal, bueno, los dos conceptos se parecen a algo que ya han utilizado en el neuro más que nada, y cómo pues existen estas mismas nociones de áreas en riesgo, o en este caso penumbra en neuro y pues la zona infartada. Entonces, aquí ya se van a agregar, y se agregan también, por ejemplo, hay infartos que sufren transformación hemorrágica, es otra fisiopatología, no me voy a meter ahí. Entonces también hay otras zonas en el miocardio que pueden sangrar, que pueden tener pues, sangrar, zonas de sangrado. Entonces, para que vean cómo estos conceptos son un poco similares, las vías son diferentes, pero para que estas similitudes se las pongo nada más para que vean que no es para que lo aterricen y se familiaricen con lo que van a descubrir. Gracias. Este es un paciente de 35 años, masculino, que llega con dolor torácico a la sala de urgencias. ¿Sí, llegó urgencias? No, creo que no es raro. ¿Alguien que quiera explicar esta placa? Estamos viendo una radiografía posterior. Muchas gracias. En cuanto a el marco óseo, todo bastante normal, clavículas, columna vertebral, costillas posteriores y anteriores. En diafragmas, sí, esos costas diafragmáticos izquierdo y derecho se ven normales. Silueta cardiomediastínica del lado izquierdo se aprecia bastante bien en toda su longitud. Podemos observar un ligero aumento del botón aórtico. Normal.
pero no veo como tal una ateroma o algo que me indique que hay un síntoma picado. Del lado derecho, que se ve que la mestínica, sí puedo observar un poco atrás, se pierde en cierto momento, o sea, como signo de silueta a esa altura, que, bueno, corresponde a, ya ahora sí pasando a campos pulmonares, pues hemos aumentado la densidad en una zona de como consolidación en la base pulmonar derecha, que de hecho podemos observar un poco de broncodrama aéreo condicionado por esta velocidad. Y nada más, no en cuanto a tejido cardíaco, que sería como el enfoque de la clase, no veo como tal una alteración en la radiografía. Bien, ¿qué diagnóstico tiene el paciente? El diagnóstico, no, por el proceso infeccioso en los pulmones. O sea, una neumonía. Tiene una neumonía. Entonces, este paciente está en la sala de urgencias, le tomas esta placa, obviamente le tomaste signos, se está saturando, pues, bien. Tiene esta placa y entonces decides... Pues bueno, después de observar un proceso neumónico, se partió un tórax simple. Tórax simple, este masculino de 35 años, que no te refiere a algún otro antecedente de importancia. Con la razón, como, sí, si no tiene alguna otra comorbilidad, puede verlo, no se debe hacer. Ok, entonces... Pues tratamiento con antibiótico y... Se va, ¿verdad? ¿Sí? Hace las 3 hojitas, la hoja rosa, ¿verdad? Tu receta. De modo que es importante que sepamos eso, que llega con un dolor torácico, pero le vamos a tomar estudios de imagen, una tele de tórax, la verdad está sugerida en los algoritmos para que como parte del abordaje un paciente con dolor torácico. Sin embargo, si se identifican una causa no cardiovascular sin que evaluemos que pudiera tener algún riesgo a largo plazo, entonces a ese paciente se le da tratamiento y se le da de alta, ¿ok? No es necesario que el paciente con dolor torácico, si no tiene otras comorbilidades u otras sospechas que nos lleven a pensar en que sí tiene algo cardíaco o algo de otro tipo, a fuerza lo abordemos de más, ¿de acuerdo? Entonces este paciente pues llegó y nada, identificamos que tiene la neumonía, se da el tratamiento y teóricamente en este ejemplo simplista eso se tendría que hacer, ¿ok? Entonces, ahora, si el paciente no tuviera en sí una radiografía de tórax así que fuera muy explícita, o no tan, o bueno, aunque fuera poco explícita, si no fuera una radiografía concluyente, y entonces hay que buscar pues que los biomarcadores, entonces ya empezamos con algo más avanzado, otro de imagen no nos lleven a una causa cardíaca, ¿ok? Y es aquí entonces cuando avanzamos. Esto es el algoritmo que propone la sociedad, estas guías que están propuestas en el Journal of American College of Radiology, que son básicamente guías en las que nos dicen cómo se van a manejar pacientes con dolor torácico en urgencias. Si tiene un electro que es diagnóstico para infarto con elevación del ST, entonces puede al paciente realizársele un cateterismo. Y esto es pues con la intención de ver cuáles son las ramas afectadas y en dado caso apostar por la revascularización. Sin embargo, si la historia inicial se identifica un diagnóstico que no es cardíaco, que no es algo que lleva dolor torácico cardíaco, entonces no está indicado en sí, el ARS que está raramente o que no está pues indicado, entonces este paciente bien podría darse de alta. Este es otra tabla en la cual también se nos propone que existe un diagnóstico inicial positivo o equívoco de infarto sin elevación del segmento ST. Y aquí en estos escenarios, vean cómo el angiotac coronario está únicamente indicado cuando existe una elevación equívoca de las troponinas sin otra evidencia de enfermedad coronaria de estenosis.
o que hubiera síntomas de isquemia que se hayan resuelto horas antes de que se realice el estudio. También estos son otros escenarios en los cuales otras escalas de riesgo pudieran tampoco estar elevadas, como que estuvieran confirmando un diagnóstico cardíaco, o que las troponinas estuvieran negativas. Entonces, es como que el abordaje inicial antes de seguir profundizando en el algoritmo propuesto. Regresando a este estudio, si no se estableció una causa de dolor cardíaco, si se estableció, bueno, se inicia el tratamiento, se hace la angiografía, se inicia la revascularización. Sin embargo, si no se estableció, entonces podemos estar ante 4 escenarios posibles y hay que descartar ciertas cosas. Que haya un síndrome coronario agudo, en este caso, que sea un infarto sin elevación del ST, que estemos en un paciente con embolismo pulmonar, que estuviéramos ante un síndrome aórtico agudo, o ya en el último caso es cuando tuvimos que haber descartado los otros 3 y pues hay que hacer algún estudio para ver por qué el paciente está manifestando lo que está manifestando. Entonces, en este caso, únicamente, ¿alguna otra persona, por favor, que me ayude con esta radiografía? Bueno, buenos días. Es un femenino de 20 años, perdón, Florencio, con dolor torácico. Gracias. Pues estamos ante una radiografía posterior de tórax. Vemos ahí que las escápulas están fuera del campo pulmonar. Vemos una adecuada técnica. Podemos contar los espacios intercostales y me parece que también está en una buena técnica de inspiración. Nos llama la atención tejidos blancos erectos cerrados, estructuras óseas de igual manera. La silueta cardiomediastínica me parece que está con un índice cardiotorácico menor del 50%. No le vemos datos de cardiomegalia en esta paciente. Hilios pulmonares se ven pues bien. Lo que nos llama la atención es en el hemitórax del lado izquierdo una clara separación de ambas pleuras, en este caso la pleura visceral que recubre directamente el pulmón y nos permite ver este espacio que es el espacio pleural. Pues me imagino que estamos ante un neumotórax. Me parece que es un neumotórax simple porque no vemos estructuras de la línea media desplazadas hacia contralateral. Y en esta ocasión pues nos gustaría saber el motivo de consulta, si tuvo algún accidente la paciente, algún traumatismo, y también nos llama la atención que aquí ya más ya nos están señalando con los compañeros que vemos un borramiento del seno costodiafragmático del lado ipsilateral. Entonces ahí también podemos echar un hemoneumotórax o hidroneumotórax. Entonces ahí sí. Bueno, más que un borramiento en el cual se vea un menisco, probablemente es que ese seno prosopénico es un poco más profundo, ¿verdad? Digo, la paciente está en bipedestación, pero aún así se ve un poco más profundo este seno costofrénico. Por eso se ve como esa imagen, como si estuviera el menisco, pero en este caso no propiamente estamos ante tal. Esta paciente llegó también así, sin algún accidente traumático, llegó se le hizo esta placa, tiene este neumotórax, y después finalmente ella ya refirió que tenía antecedente, le habían dicho en nuestra imagen que tenía unas bulas subpleurales. Entonces esto fue un neumotórax espontáneo que la paciente manifestó, incluso por segunda vez, según manifestaba el caso. Igualmente, en este caso, pues la paciente es tratada por este neumotórax y finalmente no se le realizan más estudios de imagen. Sin embargo, si esta placa estuviera normal, en este caso el algoritmo, Florencio, sería. Bueno, en este caso, si la placa la observáramos normal y ella llega por dolor torácico, pues nos gustaría saber si podríamos realizarle un electrocardiograma. Exacto, entonces ya seguimos en este algoritmo, ¿verdad? En el cual se realiza el electro, se descarta inmediatamente causas que sí revelaran por el electro algún origen cardíaco, y si no, pues nos vamos al algoritmo siguiente. Si fuera normal y todo estuviera equívoco, entonces ya, el escenario en el cual propusimos, en el cual sospechamos un infarto sin elevación del ST, en este caso,
Si las troponinas están negativas o están borderline, entonces bien se pudiera realizar un estudio funcional, SPECT o PET, o también estudio funcional dinámico, en este caso, de cardiorresonancia. ¿Ok? Si ya el diagnóstico es inequívoco para este infarto con elevación del ST, entonces se realiza directamente la angiografía. Bueno, esto está bien, nada más que si nos ponemos en el caso que acabas de presentar, yo creo que difícilmente, si es una mujer de 20 años, pues si es un paciente de 20 años, no trae, pero si no trae, pues trae dolor torácico, yo no creo que haya mucha gente que le pida, a lo mejor le pedirán un electro, pero si sale con el normal, o sea, sin elevación del segmento ST, no creo que lo que sigan sea buscar tropones. O sea, ¿qué estás pensando en un paciente en este contexto? Entiendo que es uno de los sesgos, alguna vez lo comenté en una exposición, pero no creo. Ahí ya están bien determinados los sesgos que nosotros tenemos mentalmente, y este es uno de ellos, de los más peligrosos, que tú dices, pues yo nunca pensé en un infarto porque tenía 20 años, y pues por eso me pasan las cosas, ¿no? Pero realmente creo que en una mujer de 20 años que tiene dolor torácico, tiene más en la radiografía, que le haces un electro que sale normal, no estoy muy seguro que lo que siga es hacerle troponinas y anticoagulantes, todo, ¿no? Entonces, si me dices que es un paciente de 60 años, pues definitivamente sí. Entonces yo creo que hay que contextualizar en cada paciente, y a lo mejor en lugar de estar gastando en algunas cosas y demás, pues enfocarle a lo mejor en una cosa de Claro, sí, claro, gracias, doctor. Sí. Es que usualmente esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Esto dónde ocurre? En el departamento de urgencias, con el cardiólogo, el urgenciólogo, internista, cirujano, que son los que a quienes llegan estos pacientes. Entonces, lo que tú mencionaste es precisamente eso, que nosotros, bueno, creo que ya ibas ahí, nosotros vamos a empezar a verlos aquí, cuando ya hay duda, cuando el cardiólogo dice, creo que tiene, no sé si tiene, no sé si no lo tiene, entonces, cuando ya le queda duda. Todos los primeros dos casos que diste, esos los ve ya te dijo el urgenciólogo, el cardiólogo, y para eso él llega con su historia clínica, hace la semiología del síntoma, hace los laboratorios con los pertinentes. Entonces, eso es lo que te falta explicar o especificar un poco acá. Sí, ese fue el segundo de los errores, que no expliqué eso, que hay que individualizar. El primero fue también suponer que, no, definitivamente, porque ameritó la corrección. Entonces, el primero fue justamente suponer que el hilo que llevaba era de acuerdo con la placa hipotética que platiqué, ajena a la de Florencio, en la cual estaría normal. Sí, también eso fue lo que no marqué ahí el corte, pero sí, claro, o sea, claro que todo bien individualizado, incluso ya cuando estamos acá abajo en los estudios de imagen, cada uno de los estudios de imagen existen consensos en los cuales se nos dice, de acuerdo a el riesgo que ya supones que el paciente tiene con base en la evaluación que le hizo el cardiólogo, es cuando sí tiene indicado o no está indicado. Sí, gracias, ambos doctores. Por lo general, la manejo que sea en urgencias, cardiología, es diferente, evidentemente, dependiendo de la evaluación que sea a cada paciente con que lo estoy realizando. Es raro que un paciente menor de 40 años se le vaya a hacer un trabajo continuo más a fondo, y esa es la línea de corte por lo general. Cuando hay un paciente mayor de 40 años con dolor torácico, o le hago desde el electrocardiograma primero y después le hago troponinas si es que tiene factores de riesgo importantes. Cuando es menor de 40 años, por lo general, nada más a una radiografía y valoro. Pero es casi la línea de corte que se me acuerdo. Después de 40 años, troponinas, electrocardiograma, y si requiere más trabajo o más tengo dudas, continúo con los estudios. Gracias, Lalo. Sí, insisto en lo que ya mencionó puntualizó el doctor Néstor. Bueno, que
que Hernán Elizondo también comenzó diciendo, aquí arriba en lo inicial, claro que todo tiene que ir individualizado. Bueno, también abajo, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que me faltó. Y obviamente, Lalo, para ya empezar a pedir más estudios, claro que ya está en función de la edad, en función del riesgo, y así también lo de imagen. De hecho, por ejemplo, para el TAC vamos a ver que el angio coronario está indicado cuando existe un riesgo de acuerdo a una tabla y arriba de los 40 años. Entonces, también las troponinas, también el electro, claro que van a estar en función de otras escalas que aquí no profundicé y que sí cometí el error de omitir, al menos el comentario. Gracias. Si la sospecha es un embolismo pulmonar, los estudios de imagen no van a estar enfocados al corazón, no van a estar enfocados a arterias coronarias o a la contractilidad del corazón o al árbol coronario, sino que en este caso pues ya sabemos, ¿verdad? Está en función de estos factores, todos adecuados al paciente, y se puede realizar entonces una angiotomografía pulmonar, que es lo que está indicado y es lo que día a día estamos viendo aquí. Entonces siempre hay que saber, pues, qué estamos buscando. Siempre hay que saber, ya vimos al paciente, ya lo conocimos con base en su edad, con base en sus síntomas, sus factores de riesgo, y ya después de esta evaluación, ahora sí, no hay que aventar únicamente la bomba, sino que hay que dirigir el misil y saber, bueno, ¿qué estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos entonces identificar? ¿Verdad? Los métodos de valoración por imagen que vamos a ver el día de hoy son el angio coronario y la resonancia magnética cardíaca, y vamos a ver los hallazgos que podemos no fácilmente, a veces, que podemos identificar tanto en eventos agudos como en eventos crónicos. Entonces, obviamente, para conocer o para saber describir adecuadamente el angio coronario y la resonancia, hay que saber que para evaluar el corazón no solamente van a ser planos estrictamente dirigidos al cuerpo, sino que podemos tener planos dirigidos a una u otra cámara. Entonces, muchas veces vamos a evaluar siempre hay que evaluar, por ejemplo, en la resonancia, el ventrículo izquierdo en el eje corto, que es como tenemos en la imagen de la izquierda de la derecha. Y en el angio coronario o también en la resonancia podemos ver otras reconstrucciones como las 4 cámaras o la reconstrucción, el plano del tracto salida del ventrículo izquierdo, etcétera. ¿Ok? Y también pues tener presente la anatomía coronaria y también esa segmentación ventricular, dado que cuando vemos al ventrículo izquierdo en eje corto, pues hay que recordar esa segmentación ventricular que está en sentido contrario a las manecillas del reloj y en un sentido centrípeto, en el cual vienen 6 segmentos, 4 segmentos y finalmente el segmento del ápex. Entonces hay que recordar eso y que estos segmentos van a estar irrigados por distintos vasos del árbol coronario. El angiotac coronario es este estudio no invasivo en el cual tendrá la función de detectar placas ateroscleróticas para excluir o confirmar la enfermedad coronaria. Y por convención no voy a describir ampliamente el angiotac coronario, solamente voy a describir brevemente lo que en el reporte siempre incluimos y cómo lo evaluamos para saber qué decir y qué hacer. Se debe obtener primero el puntaje de calcio y después realizar la fase con contraste intravenoso, para que después de esta fase 2 ya se realice una valoración vascular integral en la cual podemos ver cuál es el grado de estenosis y finalmente ir con la calificación. ¿Ok? Entonces, el angiotac coronario se puede realizar de varias maneras. Las áreas sombreadas son las áreas en las cuales está la adquisición. Puede ser en una adquisición retrospectiva en la cual únicamente el barrido exista en todas las fases, en todas las fases de varios ciclos cardíacos, ¿ok? Consecutivos, o pudiera ser también únicamente que, ayudados obviamente por ese electrocardiograma, el TAC únicamente haga la adquisición en ciertas fases del ciclo. Por lo tanto, es importante para realizar un angiotac coronario que si queremos que sea exitosa esta valoración prospectiva, exista un adecuado control de la frecuencia cardíaca al momento de que el paciente entre al tomógrafo. Puede ser desde abajo de 70 latidos por minuto, pero idealmente abajo de 60 latidos por minuto, que es como finalmente lo logramos aquí.
Esto es la tabla de la valoración, la probabilidad preprueba, que la probabilidad preprueba, me imagino lo que es, bueno, es lo que decías también con las troponinas, que es con base en la edad y con base en también algunos otros factores clínicos del paciente. Antes de realizarle algún examen, pues qué probabilidad tiene de que desarrolle esta enfermedad coronaria. Entonces, de acuerdo a los síntomas que tenga, ahí está la angina típica, atípica, o el dolor que no es anginoso, y de acuerdo al género y a la edad del paciente, existe una probabilidad de que tenga esta enfermedad coronaria. Y con base en esta probabilidad, si está, como dice el texto en blanco, por arriba de 15, entonces es cuando ya puede ser indicado este angiograma coronario. O también en pacientes entre 5 y 15 pudiera también estar indicado, ¿ok? Esa es pues la población blanco. Y pues claro que existen guías de la Sociedad Europea de Cardiología en la cual nos dice cómo es que basado en la evidencia es que podemos apostar por esta angiograma coronario, ¿ok? Como ya dije, lo ideal es que se sincronice con el electrocardiograma con un grosor de 3 milímetros en fase simple. Es como se va a obtener el puntaje de calcio. El puntaje de calcio es finalmente ese número que vamos a reportar en una parte del reporte estructurado, en la que existe ya el consenso de el tomógrafo, de acuerdo a las unidades Hounsfield, están por arriba de 130 y de acuerdo a cuántos milímetros cuadrados abarcan y en cuántos cortes consecutivos abarcan, va a arrojarnos un puntaje que está estandarizado, que son las unidades Agatston, que finalmente Agatston es parte también de los autores que hacen el consenso actual de la definición universal de lo del infarto miocárdico. Entonces, estas unidades Agatston las reportaremos y con base en esto es 0, un paciente que no tiene calcio acumulado en las arterias, identificable por tomografía simple. Obviamente puede ser puntajes bastante altos y pues este puntaje puede condicionar, tomando en cuenta también otros factores ya individualizados en el paciente, el tratamiento, ya sea que se le dé, que no se le prescriba tratamiento, o bien que únicamente haya cambios en estilo de vida, o que haya tratamiento farmacológico. Un puntaje de calcio con unidades Agatston superiores a 400 es cuando ya es un riesgo alto, ¿ok? Y aquí puede ya meritar pues otro tipo de tratamiento. Entonces, puntaje de calcio, análisis vascular coronario, son los reformateos multiplanares, curvos y lineares que se pueden realizar de cada uno de los vasos. Este justamente es un paciente que tuvimos recientemente y en este paciente, de hecho, deliberadamente dejé esta imagen en la cual se evidencia un artefacto. Este paciente tenía un marcapasos bicameral que iba hacia las cámaras derechas y noten cómo está interrumpiendo la región más distal de este vaso. Entonces, el análisis vascular coronario es en el cual describimos por dónde discurren las arterias, cuántas ramas otorgan y finalmente decimos qué tanto miden las placas, si están o no están calcificadas y si tienen o no tienen algunos datos de vulnerabilidad o algunos factores que estén haciendo difícil la interpretación del mismo. Se pueden hacer finalmente reconstrucciones volumétricas y lo último de nuestro reporte estructurado va a ser pues la calificación, el CAT-RATS. El CAT-RATS es como todos los RATS que manejamos durante toda nuestro proceder como radiólogos. Es finalmente el lenguaje uniformizado que vamos a ver con los otros especialistas, en este caso particularmente los cardiólogos. Entonces, el CAT-RATS está en función del grado de estenosis. Noten cómo es casi lo que está determinando el CAT-RATS, que va del 0 al 5, con algunos modificadores. Entonces, vamos a tomar en cuenta la mayor estenosis que encontremos en todo el análisis vascular coronario y esa es la que reportaremos finalmente en la conclusión como CAT-RATS y le daremos el número. Obviamente, si la estenosis es incluso entre 50, puede ser menos de 60, pero si es del tronco principal izquierdo, esto ya brincaría un CAT-RATS 4. Hay otros datos, hay otros modificadores que hay que reportar y es si existe la presencia de stent, si existe la presencia de injerto, si es no diagnóstico o también si existen datos de vulnerabilidad.
ya que esto también el cardiólogo o el médico tratante a quien le refiramos al paciente debe de tomar en cuenta para saber pues qué tratamiento le va a ofrecer. Entonces, esto es básicamente el resumen del CAT-RATS que hay que tomar en cuenta con base en las obstrucciones. Para miocardiopatía isquémica, la tomografía... Lo importante, menos del 50% es menos del 50% hasta que llegue el 2, el 0 está limpio, contrario a que hay otros RATs en el que el 0 es como que inconcluso o algo así. Aquí es bueno que tenga 0. Del 1 al 2 son estenosis leves, menos del 50, y hasta cierto punto el cardiólogo pues, puede, digamos, estar tranquilo. Aquí el problema viene cuando tienes las estenosis moderadas en clase 3, porque aquí puede o no puede. De hecho, aquí dice qué probabilidad de... ¿Cómo dice aquí? Estenosis moderada. No, estenosis moderada, pero digamos el diagnóstico. Considerar evaluación funcional. Posibilidad de enfermedad arterial. Y obviamente, digamos, los diagnósticos francos vienen cuando tienes estenosis severa, enfermedad trivascular severa, quiero aclarar eso, enfermedad trivascular severa, porque puedes estar enfermo de los 3 vasos, pero pueden no ser estenosis significativa. Entonces, cuando usen la palabra trivascular, solo úsenla cuando tengan los 3 vasos con estenosis severa. Puedes tener tu coronaria derecha con estenosis severa, menos de 25, tu X con menos de 50 y tu descendente anterior con tu coronario con estenosis del 70, y eso pues aunque los 3 vasos tienen placas, no le dan trivascular. Trivascular solo usan cuando sean los 3 vasos severos. Y por ejemplo, regresa a ver qué cartas le pondrías a este vaso, más enfocándote a esta descendente anterior. Bueno, Javier. Es la descendente anterior, así nada más con eso. Realmente tú prepárate para pagar puntos. Nada más como signo. Algo se ve una estenosis. Dices una pregunta. Está bien, dame el 50%, que es lo que más te llama la atención. Hay una placa dermatosa Ok, la placa es del 50. Ahí sí. 50. Ajá. Y el modificador del stent, entonces sería un 2S. Andrea, ¿ves un stent ahí? ¿Ya les dije, Ulises? Tiene un cable de marcapasos del lado derecho. En marcapasos el cable está del lado derecho. Ahí no se ve, pero está del lado derecho. Sí. Digo, hasta que no sepas las estenosis de los demás, todavía te quedas con un N. ¿Por qué la N? Usamos el modificador N cuando hay una ortopedia en movimiento o algo que nos dificulte el proceso del resto del vaso. Ahí lo importante es ese artefacto condicionado por el cable de marcapasos, por el electrodo distal que pues interrumpe esta porción de la lesión de los dedos. Nomás para que... Gracias. Bueno, vamos a empezar con la valoración por imagen. Sabemos que la tomografía no es en sí el método en el cual se evalúa en infarto miocárdico agudo. Muchas veces puede resultar como un hallazgo cuando se solicita por otra causa. Este es un ejemplo de un paciente que tenía sospecha de un tromboembolismo pulmonar
se le realizó este estudio, luego se realizó una fase tardía y en la cual se evidenció pues esta zona de hipoperfusión aquí a nivel del septo. Entonces, esto es uno de los signos que vamos a describir ulteriormente. Y bueno, la tomografía tiene una sensibilidad, especificidad, el predictivo negativo alto para detección de estenosis hemodinámicamente significativas, es decir, cuando está enfocado a las arterias coronarias. Y también pues hay que ver el grosor de perfusión y la densidad del miocardio. Y claro que la fase tardía, como nos va a hablar ya dinámicamente, valorando la inicial con la tardía, pues de una perfusión, esto está directamente relacionado con la viabilidad que podamos ver. Como hallazgos directos que podemos encontrar en un infarto agudo, va a ser la oclusión por material hipodenso en una de las arterias, en una de las arterias que podamos valorar adecuadamente. Y esta hipoperfusión o este territorio hay que seguirlo y valorar finalmente pues el miocardio. Y en el miocardio podremos ver zonas de hipoperfusión transmural. En este caso es un paciente que está esta oclusión en luz vascular por material hipodenso en el ramo intermedio. Aquí hay veces que el tronco izquierdo tiene esta trifurcación y aquí en el ramo intermedio es entonces donde encontramos este defecto de llenado y que vemos que en la topografía se va a encontrar aquí en la pared lateral del ventrículo izquierdo una zona de hipoperfusión transmural del mismo. Ahorita voy con esa definición y con esa repercusión. Esta es una vista en 4 cámaras y finalmente una vista en eje corto de una tomografía en la cual evidenciamos es un paciente que tiene un infarto sin elevación del segmento ST, con una zona típica de hipoperfusión subendocárdica. Noten cómo lo más hipoperfundido está hacia lo subendocárdico y todavía vemos como respeto hacia el epicardio. Y esta es una vista en eje corto que revela de igual modo la hipoperfusión, pero el grosor de la pared está preservado, ¿ok? Hay que saber entonces que el grosor de la pared también identificarlo con respecto al resto del miocardio que está respetado para ver si está adelgazado o si lo notamos todavía del mismo grosor o incluso aumentado en ese nivel. Esto es un hallazgo de infarto crónico en el cual podemos evidenciar un adelgazamiento de la pared, calcificación transmural, y esto está en topografía de la arteria coronaria derecha, y esto nos está indicando infarto antiguo y transmural en este mismo territorio. Entonces, notemos cómo la pared está adelgazada. Obviamente aquí no estamos valorando propiamente la perfusión del miocardio, pero pues sí notamos que la pared adelgazada con las calcificaciones son datos que pudiéramos encontrar por tomografía como infarto crónico. Asimismo, también hay otros datos como por ejemplo infiltración grasa de la misma que también pudieran revelar la cronicidad del infarto. En este caso, pues hay un adelgazamiento y una dilatación aneurismática allá a nivel del ápex del ventrículo izquierdo, y esto también indica que hubo un infarto crónico, que hubo un adelgazamiento y que finalmente estamos viendo una de las complicaciones, que es esta pues dilatación aneurismática que notamos justamente aquí a nivel del ápex. Y bueno, esto es un aneurisma suficientemente largo. Notemos cómo el aneurisma tiene un cuello amplio, a diferencia de lo que denominaremos un pseudoaneurisma. Y este aneurisma puede estar también acompañado de un trombo en su interior, que es lo que vemos aquí con menor atenuación, y finalmente la calcificación lineal de la pared del mismo, lo cual pues es un dato también de un infarto crónico, y en este caso con la complicación que tuvo, bien ejemplificada en esta imagen. Voy rápido. La resonancia magnética, también existen lineamientos, acuerdos para llevarla a cabo. Esa guía, ese position paper que es del año pasado, revela las indicaciones clínicas por una resonancia magnética. Este cuadro que está abajo es justamente del apartado que nos dice resonancia magnética indicado en una enfermedad arterial coronaria, y va a ser justamente cuando tengamos indicación por síndrome coronarios agudos, por enfermedad crónica que ya tengamos documentada,
o incluso que tengamos infarto miocárdico sin obstrucción de las coronarias, ¿ok? O que queramos ver anomalías coronarias, de modo que hay también indicaciones precisas y claro que van a estar en función de lo clínico para realizar la resonancia magnética. El rol de la resonancia magnética en el infarto miocárdico va a ser no solamente establecer el diagnóstico, sino también establecer la edad del infarto, identificar las características que nos ayuden a estratificar el riesgo. ¿El riesgo de qué? Pues el riesgo de que se pierda el tejido, de que no haya recuperación después de ciertos meses, predecir la respuesta al tratamiento y también identificar las complicaciones. El protocolo de adquisición son muchas secuencias que deben tomarse en, primero, localizadores, en ejes axiales, sagitales, después tenemos que tomar single shot free precession, podemos tomar también en T2, en una secuencia que llamamos sangre negra, ¿ok? Y finalmente también hay que tomar la secuencia con realce tardío. Hay otras secuencias opcionales, de acuerdo al paper que está ahí citado, en el cual se puede valorar también la perfusión o se pueden valorar secuencias en cine con estrés, pero eso ya son con indicaciones precisas y probablemente con FOBs incluso más amplios. Sin embargo, lo que siempre debemos tomar en cuenta son las secuencias en T2, también en T2 con inversión y recuperación para ver el edema, el cine y el realce, la secuencia de realce tardío. Esta es otra fuente en la cual básicamente se nos repite que el T2, el cine, la perfusión y el realce tardío debe tomarse al menos 5 minutos después de la inyección, pero también podemos tomar varias secuencias, puede ser también incluso 10 minutos después de la misma. Las secuencias, claro que no vamos a valorarlas aisladas a cada una de ellas, como este es el caso de un solo paciente, en el cual tenemos una secuencia en T2, con inversión y recuperación, y tenemos una secuencia de realce tardío, en la cual identificamos pues, justamente los hallazgos típicos del infarto, que son, primero, puede haber anormalidades en la movilidad del ventrículo izquierdo, y en el infarto agudo vamos a identificar edema y engrosamiento miocárdico o pudiera ser edema y preservación del grosor miocárdico, ¿ok? La fracción de eyección en infarto agudo todavía puede estar preservada y esto es porque el miocardio sano puede ejercer todavía un mecanismo compensatorio en el cual todavía no se va a ver esta francamente afectada y por eso puede que en la etapa de cine, cuando cuantifiquemos la eyección, todavía no se vea. Justamente estas dos imágenes sirven para ejemplificar el realce tardío subendocárdico que estamos viendo aquí en la pared media apical anterior del ventrículo izquierdo y vemos cómo en esa secuencia en T2 hay edema. Si hacemos una sustracción del área de edema y el área de realce tardío, entonces podemos ver esa diferencia que es el área de riesgo, que es lo que hablaba el doctor Néstor al principio de las diapositivas. Y esto es lo que nos ofrece, o es el área en la cual podemos ofrecer una potencial revascularización. De modo que hay que evaluar en conjunto las secuencias y saber que no solamente viendo en una secuencia datos de infarto, ya con eso nos quedamos, sino que hay que hacerlo pues en global y este es un ejemplo bastante bueno y práctico. Es un masculino de 54 años, en este caso tuvo dolor torácico, tenemos una imagen en eje corto, en la cual evidenciamos el patrón subendocárdico, noten cómo también está en esa topografía que he mencionado, en las paredes anterior y septal de los segmentos medios en territorio del ascendente anterior. Este es otro paciente, no es el mismo, es un femenino de 66 años, una vista en 4 cámaras, donde vemos este realce tardío, vemos aquí que hay un espesor casi completo en el ápex, y también en la pared lateral. Sin embargo, notemos cómo se encuentra también este realce tardío, que si lo viéramos en conjunto con las secuencias ponderadas en T2, ya estaríamos convencidos de que es un infarto agudo. El hecho de que afecte el muro, ¿qué tanto? Esto nos va a hablar de la recuperación que vaya a tener a corto o a largo plazo.
Si tiene más de un 75% de transmuralidad, esto podemos decir que no hay una probabilidad de recuperación a 6 meses, a pesar del intento de revascularización. Claro que esto va a mejorar si se afecta un menor porcentaje de esa transmuralidad. Si es menor al 50%, entonces la probabilidad es alta. Y justamente, pues al decir que es una probabilidad alta de que se recupere la función tras la revascularización, esto nos habla de que hay viabilidad ahí en ese miocardio. Entonces recordemos que la viabilidad es un concepto estrictamente celular, metabólico, en el cual nos habla pues de que todavía exista esa contractilidad intracelular y que haya metabolismo y perfusión suficientes que se pudieran revertir tras un insulto. Y el infarto crónico, pues ya sabemos que vamos a ver un adelgazamiento en la pared, ausencia de edema, esto es lo importante, porque el realce tardío lo vamos a ver tanto en el crónico como en el agudo, sin embargo, hay que correlacionarlo con las otras secuencias, con los otros factores, y ya en la contractilidad, valorada por las secuencias de cine, es donde podemos también ver que existen anomalías. Entonces, en este caso era un paciente que tenía afectación tanto en ventrículo izquierdo, pero también aquí en el ventrículo derecho. Noten cómo hay un realce tardío en ambos ventrículos. Y este correspondía justamente con un paciente que ya tenía también ese adelgazamiento y por lo tanto era un infarto crónico. Era un paciente que también tenía arritmias. Estos son otros 3 ejemplos en los cuales únicamente demuestro las diferentes topografías del infarto. Este primer juego de imágenes corresponde con infarto en topografía de la descendente anterior, esto de la circunfleja y finalmente esto es de la coronaria derecha. Y esta parte también tenía el realce tardío en la pared del ventrículo derecho. Como complicaciones, ya mencionamos en la tomografía, en las diapositivas previas, que pudiera existir estos aneurismas o pseudoaneurismas, que es la misma imagen que tengo aquí repetida, pero también puede haber ruptura miocárdica, ruptura del septo, derrame pleural o pericarditis, infarto del ventrículo derecho, regurgitación mitral, o una complicación que puede ser secundaria a la revascularización, al tratamiento, que es la hemorragia intramiocárdica. Entonces, lo que estamos viendo aquí en esta imagen es pues esta imagen en eje corto, en la que sí, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, y esto no pertenece a ninguna cámara cardíaca. Esta imagen pertenece justamente a una colección suficientemente grande que corresponde a sangre, y esto era una hemorragia pericárdica, ¿ok? Entonces, esto aparte se debió pues, a este defecto que vemos aquí en el muro, en el cual tuvo aquí el infarto y finalmente desembocó en esta hemorragia pericárdica. Olvidé mencionar, perdón, las complicaciones son relativamente infrecuentes, las rupturas miocárdicas pueden darse hasta en un 10 o en un 15%, bueno, es la más frecuente de todas. La ruptura del septo es letal por lo general y puede darse en un 2%. Los aneurismas o pseudoaneurismas pueden ascender hasta un 15% de los casos y la pericarditis como tal, pericarditis, podemos verla hasta en un cuarto de los pacientes. Aquí están otros casos de aneurismas y de pseudoaneurismas en los cuales notemos cómo el pseudoaneurisma tiene este cuello más delgado comparado con el aneurisma, que es el que vemos aquí en estas 2 imágenes de este paciente de 75 años que tuvo este infarto reciente en el cual se evidencia el aneurisma en las paredes laterales del ventrículo izquierdo. Y esta es una imagen en 3 cámaras en las cuales vemos este realce tardío que vemos justamente aquí en lo que corresponde con el aneurisma. El aneurisma finalmente va a ser una zona donde se va a adelgazar la pared del ventrículo, finalmente va a dilatarse y aquí es donde vamos a ver primero ausencia de contractilidad y finalmente cómo la dilatación puede ir acumulando sangre e incluso, como ya vimos en la imagen de tomografía, estar acompañada de un trombo. Las complicaciones podemos tener también la regurgitación mitral. En este caso es una imagen de eje corto en la cual vemos no solamente el realce tardío en la pared, sino que vemos también el realce tardío aquí a nivel de algunos grupos de los músculos papilares.
Noten entonces cómo aquí también se vio afectada esta parte de la anatomía del corazón, y esto condicionó finalmente que en esta imagen en 3 cámaras vemos cómo a nivel de la válvula mitral, notemos cómo la valva posterior se encontraba, de acuerdo a lo que refería el caso, se encontraba anclada, ya no tenía ya no coaptaba adecuadamente, entonces condicionaba una regurgitación. Y bueno, los diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta van a estar en función de la historia clínica del paciente, pero también del patrón que tenga el realce o el patrón que tenga el edema. Recordemos que el gradiente o esa oleada va a ser de lo subendocárdico a lo epicárdico. Entonces, si vemos que el realce o la afectación está en la mitad del miocardio, o vemos que está francamente epicárdico, o vemos que está totalmente en el endocardio, entonces podemos irnos ya hacia otros diagnósticos diferenciales, porque lo típico que vamos a ver en el infarto es que va a avanzar de aquí hacia la periferia e incluso puede alcanzar pues una afectación de todo el muro. Claro que esto es el patrón típico en el cual por lo tanto reportaremos así, que es un patrón isquémico o que es un patrón no isquémico. Y cuando fuera no isquémico, pues habría que considerar otros diagnósticos diferenciales como los que tenemos ahí escritos. En este caso corresponde con un patrón de una cardiomiopatía dilatada. Noten cómo el realce se encuentra, por así decirlo, en medio miocárdico, no está propiamente en el subendocárdico, y esto corresponde con realces en varias zonas del miocardio. Esta es una reconstrucción en 3 cámaras, en las cuales vemos este realce en segmentos basal inferolateral, y este correspondía con una miocarditis. Entonces, hay que tener en cuenta entonces el patrón de realce que fuera subendocárdico para poder decir que es un patrón propiamente isquémico. Entonces, identificar en todas las secuencias y correlacionarlas entre sí, identificar siempre y describir las potenciales complicaciones y también los factores que nos ayuden a predecir o estratificar un riesgo. Son las cosas que hay que hacer cuando evaluamos una resonancia magnética. Las conclusiones, pues, el radiólogo juega un papel importante en la identificación de los hallazgos por imagen de infarto agudo, crónico. Hay que saber entonces ver cuándo se debe de indicar un estudio de imagen. Debe de ser siempre personalizado hacia el paciente y no hay que como dijeron ya los maestros al principio, no hay que a todo mundo gastar recursos, porque finalmente el diagnóstico no va a ser de utilidad, y saber que isquemia no es infarto, que hay que reportar siempre cuál es la ventaja que le vamos a dar al paciente en función de la viabilidad del tejido que todavía tenga, y también pues identificar que hay otras causas de infarto. Entonces no dejarnos llevar por el patrón que observamos, mejor dicho, dejarnos llevar por el patrón que observamos, y de hacerlo de acuerdo al escenario clínico del paciente. Igual rápido, entonces, ¿por qué duele la isquemia? Porque si recuerdan, y depende todo el funcionamiento mecánico de la de la glucosa que tiene que estar consumiendo el corazón para poder estar trabajando. Entonces, cuando este oxígeno no esté llegando, pues no vamos por la vía aeróbica, nos vamos por la vía anaeróbica, se produce ácido láctico. El ácido láctico tiene unos receptores que se llaman ACICs, que estos son altamente sensibles al dolor. Entonces, cuando no estamos teniendo un aporte suficiente de oxígeno en una isquemia, por eso tiene dolor. Es importante para nosotros saber, no todos los pacientes van a tener dolor. Hay pacientes que van a ir a nosotros por dolor en epigastrio, que parece todo lo que fuera algo gastrointestinal, principalmente cuando son infartos de la cara inferior del corazón. Y es como se van a manifestar y es como nos van a pedir primero a nosotros desde una tomografía o un ultrasonido. Entonces, por eso la importancia de que todo paciente mayor de 40 años tomara un electrocardiograma, y ahí es donde podemos evidenciar en cámaras en cara inferior del corazón que puede haber alguna normalidad. Diabéticos también van a presentar nada de dolor en algunas de las ocasiones, y eso es lo importante, que también nosotros nos va a corresponder determinar cuándo pudiera llegar a presentar otra causa de dolor epigástrico, principalmente en nuestros pacientes.
¿Qué otra cosa es importante? La parte del score de calcio. El score de calcio lo que mide es una sumatoria de la cantidad de calcio que hay en todas las coronarias. Como vieron, es mayor de 400 cuando ya es significativo para un riesgo de un evento cardiovascular dentro de los próximos 5 años en estos pacientes. Por lo general son en pacientes que tienen una escala de Framingham mayor, principalmente diabéticos, hipertensos, que tienen obesidad o síndrome metabólico, pero esto es importante. Factores de riesgo, pero Con o sin ¿qué? Con o sin, creo que lo que importaba era Sin ¿qué? sin enfermedad renal. No, sin ¿qué? Sí. Porque es un modificador de factores de riesgo, que es No lo sé, no lo puedo. asintomático. El score de calcio se los tomamos a los pacientes que llegan aquí, usualmente ya son pacientes con carreteras crónicas o con dolor torácico, se los tomamos aquí. Nos sirve, en cierta manera nos sirve para darnos una idea de lo que vamos a encontrar. Van a haber placas calcificadas que a veces como que se ponen con el contraste. Si lo reportamos, hay médicos que lo necesitan, que a veces lo piden, pero pues estrictamente hablando de un paciente que ya te llega con síntomas, no te, digamos, pierdes su utilidad como predictor de factores de riesgo. Pues nada más, entonces, eso y que en pacientes que presentan enfermedad renal crónica, el calcium score no va a servirnos porque pueden llegar a presentar hasta más de 1000 porque ellos presentan un tipo de clasificación diferencial que llamamos de Munger, entonces en ellos no aplica. Y por último, en pacientes, lo dijo Ulises, que lo principal que tenemos que tratar de descartar son los otros factores que pueden generar muerte también. Si no tiene infarto o miocardio, tenemos que descartar que tenga un aneurisma, que esté disecando de la aorta o que tenga una tromboembolia a nivel pulmonar. Hay un estudio que se llama Triple Rule Out, no se utiliza por lo general por la cantidad de dosis de radiación que se genera con este, pero es para descartar cualquiera de esas tres cosas que pueden ser causa de muerte cardíaca súbita. Y pues prácticamente ya no se utiliza casi la angiografía diagnóstica. Hay dos estudios nuevos que se llaman el ISKEMIA y el PROMIS, los cuales ya la están descartando y están utilizando más una angiografía coronaria para poder determinar si se requiere o no una evaluación más a detalle. Sí, yo nomás quería comentarles también, cuando habló, dice de la probabilidad preprueba, él lo comentó en otro contexto, en este que está aquí, pero acuérdense que también es el escenario que ustedes van a recibir. La probabilidad preprueba no sirve para muchas cosas, pero lo que les quiero comentar es, por ejemplo, entre más edad tengas, ¿sí?, como viene ahí lo lógico, ¿sí?, es que tengas mayor probabilidad de que tengas calcificaciones. Entonces, el punto que tenemos que tener cuidado es como si yo les dijera, vamos a hacer una resonancia magnética de columna lumbar para ver si el dolor del paciente es por problema discal. Entonces, si se lo hacen a una persona de 20 años y le ven que tiene cambios discales, pues la probabilidad preprueba de que tuviera una lesión discal a los 20 años ya es muy baja. Y si ustedes están viendo eso, pues lo más probable es que esa sea la causa de su molestia. Pero si ustedes me hacen una resonancia magnética a mí, pues porque tenga lumbalgia y me dicen que tengo cambios degenerativos en los cuerpos vertebrales, pues la probabilidad prueba desde antes era muy alta de que ya tuviera eso. Entonces lo que quiere decir aquí es que no nos equivoquemos al revés. El hecho de que nosotros tengamos un paciente que tiene datos clínicos de un infarto o de una isquemia, y le hacemos un score de calcio y lo vemos muy alto, y dices, no, bueno, pues esa es la razón de que tenga esto. Pues depende de la probabilidad por prueba, ¿no? Porque si desde antes ya sabíamos que iba a tener calcificación, pues abusados, porque a lo mejor esa no es la causa. Yo entiendo que se utilizó para otra cosa, pero por eso les digo que también nos sirve para no pensar o no evitar pensar en la posibilidad de diagnóstico. Entonces, eso es bien importante, no nada más para esto, es para todo, ¿no? O sea, que tú me digas, pues es que esto es una tuberculosis. Pues claro, en México lo más probable es que esto puede ser una tuberculosis en el pulmón porque la probabilidad de es muy alta. ¿Okay? Pero a veces funciona al revés. Como estoy pensando en eso, pues ya no pienso en otra cosa, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que digo, de cómo funciona. Pues ya para acabar, está bien que hayas puesto lo de las... que hayas puesto lo de los... lo de las vías, todo eso, creo que te enfocaste mucho en ello. Necesitamos más imágenes, más que nada, para que
compañeros las vean, son más explicadas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dar una segunda ronda, vamos a buscar imágenes de aquí para ponérselas a los compañeros para que ellos las vean, porque te faltaron imágenes para un poquito más para que ellos participen. Entonces, vamos a buscar un segundo tiempo. No sé si la otra semana, nada más para ver más casos. Sí. Gracias. Sería todo. Nos vemos.